hay que analizar esto. Este es un laboratorio social increíble. Comentaba con mi amigo y obviamente respetado profesional Franklin Pareja. García Linera había hablado del empate catastrófico, pero no sé si es un empate o al final es un país condenado a partirse, ¿verdad? Porque tiene miradas muy distintas de cómo debería ser su presente y su futuro. Franklin, ¿cómo estás? Antes que nada, felicidades por el Pentágono, me gustó. Hola, querido Juan Carlos, qué gusto saludarte, gracias por la invitación. Pues sí, hago mías las palabras que acabas de mencionar. Es un momento en el que nosotros mismos nos preguntamos qué ha pasado en 20 años que no se han resuelto los problemas estructurales que se supone que en un momento llamado revolución democrática y cultural deberían haber sido superados. Hay una ley contra toda forma de racismo y discriminación. Sin embargo, el país está otra vez profundamente racializado en sus relaciones políticas. Hay una ley contra la corrupción, que es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Sin embargo, este país está desfalcado, no solamente en crisis económica. ¿Qué ha pasado en la revolución? Hoy vemos bolivianos muy pobres, marchando, protestando, queriendo derrocar un gobierno, pero nadie puede negar que siguen siendo profundamente pobres. ¿Qué ha pasado en el proceso de cambio? Que no se han resuelto esas heridas de bolivianos humildes que al final siempre terminan siendo la línea de flotación, la carne de cañón, y nuevamente profundamente polarizados. Es como si estuviéramos en el tiempo 20 años, 26 años antes y no hubiera pasado nada. Y lo que tenemos que, yo creo, tenerlo claro es que sí han pasado muchas cosas. Hubo todo un proceso aparente de nuevo pacto social con una nueva constitución. Tuvimos un periodo maravilloso de ingresos económicos para el país. Hubo avances significativos en términos de inclusión en algunos aspectos. Se ha trabajado más en equidad de género. Creo que ahora eso ha evolucionado tanto en el país. Pero al margen de eso, no se han resuelto las heridas más profundas que están vinculadas a la pobreza. Y además un sector que siempre es el común denominador de las revueltas insurreccionales, que es el mundo andino, el mundo aymara, y dónde están pues las políticas que debían dar respuesta a esos problemas y no pensar que este es el origen de 6 meses de un gobierno que por supuesto comete muchos errores, muchas chambonadas, pero que por honestidad, pues no se le puede achacar males estructurales todavía, ¿no? Ahora, Franklin, ¿cómo salimos esto? Porque se habla con una ligereza, ahora sí, guerra civil. La pregunta que yo tengo es guerra contra quiénes y guerra entre quiénes, ¿verdad? Porque aquí habemos, según el censo, mayorías en las ciudades, que no es la misma realidad de las minorías eficaces que decía Ricardo Paz, pero estas mayorías quieren trabajar o necesitan trabajar, no están para salir a apedrear, pegar, no, o sea, no son fácticas. La guerra civil contra quiénes sería, ¿no? Aquí hay un escenario que yo mismo me he puesto preguntado, ahora sí, guerra civil, fantástico, ¿contra quién? ¿Contra quién pelearían? ¿Contra el ejército? ¿Contra la policía? ¿Cómo sería esta guerra civil? Mira, en esencia, el año 2006, cuando inició el periodo anterior del MAS, que duró 20 años, se desmanteló toda la estructura de las Fuerzas Armadas y la policía y se empoderó a las organizaciones sociales que hoy por hoy están armadas, ¿no? En el Chapare hay milicias. Si tú crees que es difícil entrar al Chapare, te cuento que es más difícil entrar al norte de La Paz. La minería ilegal es cuanto más poderosa que el narcotráfico en la actualidad.
Si tú quieres ir a los lugares donde se han producido avasallamientos de tierras fiscales, están armados, te van a recibir no con flores, sino con balas. Entonces, muchas organizaciones en realidad en el país están armadas. Y las Fuerzas Armadas no solamente tienen restricciones logísticas, sino que además tienen candados normativos. Es como si en algún momento se hubiera pensado que el régimen anterior pensó que en algún momento podía perder el gobierno, pero no querían perder el poder. Entonces han empoderado organizaciones que están casi trabajando con el crimen organizado, y tienes al frente un estado de profunda debilidad y con grandes candados constitucionales y además sobre todo legales. En esas condiciones el pueblo quiere resolver los problemas ante la ausencia de un gobierno que conserve el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Pero cuando ese monopolio es compartido con organizaciones terroristas y sediciosas, entonces el Estado ha perdido el monopolio. Y no solamente eso, sino que no quiere utilizar los recursos para la protección de su pueblo y más o menos juega al desgaste, lo cual puede ser catastrófico, y ahí es donde se activa esta sensación de que si no nos defiende nadie, ni Dios nos defiende, vamos a salir a la calle a defendernos, a desbloquear, y eso nos está llevando a una confrontación fratricida. Eso es absolutamente infumable e inaceptable desde el punto de vista de la institucionalidad constitucional y desde el punto de vista de la institucionalidad democrática. No podemos los bolivianos resolver nuestros problemas en las calles a golpes, a tiros o a dinamitazos. Por eso yo creo que es un momento de anomia institucional, de ausencia de vocación de poder y sobre todo de un momento político que requiere hacer política. Porque este no es el momento de la economía, es el momento de la política y se tienen que resolver en los canales. Por ejemplo, ya debería tener el país un pacto por la estabilidad y la pacificación, donde los que tienen representación parlamentaria de forma explícita hagan un manifiesto o un acuerdo para la preservación del sistema democrático y no profundizar el quiebre del sistema democrático. Esto es política, se tiene que hacer. Los líderes políticos tienen que decirle al país algo porque tienen representación y eso les da legitimidad. Segundo, hay que vincularse rápidamente y activar la Carta Democrática en la OEA. El artículo 17 precisamente de la Carta Democrática establece de que un país cuando se ve severa y profundamente amenazado por un proceso de ruptura de su sistema democrático puede acudir a instancias internacionales para que pues nos asistan. Y tercero, hay que buscar también veeduría internacional. Hay que invitar a diferentes actores sociales, políticos de otros países a que vengan a ver en su verdadera dimensión que este problema no es lo que lo pintan afuera. Afuera quieren hacer ver, hay una corriente de progresía comunicacional que trata de instalar que hay unos pobres indígenas explotados que se están levantando contra un gobierno usurpador y toda esa historia que no condice con la realidad. No tienen una narrativa propia. Lamentablemente yo no veo que el gobierno haya creado su narrativa y ese es un gran déficit que en estos momentos cuesta mucho. Y por último, tienen que salir las autoridades subnacionales a pronunciarse activa y decididamente sobre un respaldo al sistema democrático. Los gobernadores deberían emitir todos, o por lo menos la mayor parte, comunicados para que se entienda que este no es un problema nacional, que esta no es una protesta social, porque no es ni protesta ni social, este es un movimiento de derrocamiento y que tiene que hacer que los bolivianos cierren filas. Ahora, en este escenario, Franklin, yo entiendo que el gobierno se encontró con la presidencia. O sea, se tropezó y se encontró con la presidencia. Si fue el fenómeno Lara, si fue... al final no voy a entrarle en exquisiteces, pero... juró pues el presidente gobernar
por 5 años, ¿no? Y juró respetar y hacer respetar la Constitución. No contábamos con la astucia de Eva Copa en su momento, que colocó un candado a la dictación del estado de excepción. Pero entiendo que en estos minutos los diputados se están reuniendo virtualmente para corroborar lo que ya el fin de semana habían hecho los senadores para de alguna manera abrogar esta ley. ¿Será la respuesta un estado de sitio? Bueno, técnicamente ahora ya no hay estado de sitio, es estado de excepción. Y mira tú, ¿por qué es estado de excepción? Porque excepcionalmente se suspenden algunos derechos consagrados en la Constitución, como la libre circulación y otros, en el entendido de que el país está en peligro, el Estado está en peligro y hay que generar algunos límites. O sea, no te dice el estado de excepción es salir a disparar a tu población, no, en absoluto. La fuerza en realidad tiene que ser disuasiva y de contención. Pero no puedes permitir que grupos terroristas armados a dinamitazos bloqueen, es decir, estén cometiendo delitos de lesa humanidad. Si el Estado no quiere hacer uso de un recurso constitucional, que si está en la Constitución es porque se prevé precisamente que un Estado se tiene que cuidar ante cualquier intento de derrocamiento. Esa es la previsión, pues, del estado de excepción, por eso está en la Constitución. Porque todo Estado siempre puede entrar en peligro y para eso se tienen que activar los mecanismos formalmente instituidos. No va a ser la solución, pero en tanto y en cuanto no se resuelvan los problemas mediante las vías del diálogo, la negociación, la concertación, los acuerdos, pactos, por lo menos durante ese tiempo el Estado tiene que preservar un cierto grado de normalidad. No es de recibo que 2 millones de personas estén secuestrados por 30,000 personas. Y no es de recibo pensar que hay que tener terror a activar un mecanismo constitucional, porque en ese caso no estás ni cumpliendo tu mandato constitucional. Claramente es un país crispado. Nuevamente, como la ideología, como el cuento de la revolución democrática y cultural o el éxito del proceso de cambio no sostienen ninguna cohesión porque han sido un fracaso, entonces ahora tienes un artefacto más eficiente para la cohesión, que es el odio y la raza. Entonces, cuando tú combinas odio y raza, cohesionas. ¿Pero dónde cohesionas? En un espacio boliviano, particularmente andino. Y es una pena ver que nuestros compatriotas bolivianos del mundo andino siempre terminan siendo la cara visible de la confrontación y tú te preguntas, oye, 20 años, pero siguen siendo profundamente pobres. Pero además con una retórica que ya no corresponde a la realidad porque se supone que no estamos entrando en un ciclo reformista, sino que estamos saliendo de un supuesto periodo revolucionario. Es complicado. El estado de sitio no resuelve la crisis política, simplemente preserva la seguridad interna que se puede seguir desbordando y el gobierno está dando señales peligrosas porque ante los desmanes dice que no va a actuar. Y entonces eso más bien, lejos de ser disuasivo, lo que está haciendo es incentivar la radicalización de todas estas medidas. Franklin, la gente está cansada. Prácticamente mayo ha sido un mes perdido para La Paz, para El Alto. El Alto es una ciudad eminentemente productora. Hablaba con artesanos, con fabricantes de guantes, de chamarras, de zapatos. Me decía, pues tienen que botar a la gente a la calle porque ¿de qué le vamos a pagar si no podemos salir? Es una ciudad comerciante, la ciudad del Alto, pero se va más allá, se cierra, por ejemplo, el acceso al aeropuerto, lo que ya nos puede colocar en un riesgo de perder la categoría A1, que es una categoría de seguridad internacional. No puedes cerrar un aeropuerto como no puedes cerrar un hospital. Bueno, no podrías impedir el paso de una ambulancia y que mueran personas ahí adentro. Es más, les ha funcionado el 2003 y es el mismo libreto.
el muerto que hemos tenido en Ventilla es un muerto por arma de caza, o sea, el calibre no corresponde ni a la policía ni a las Fuerzas Armadas, pero ya la retórica es exactamente la misma del 2003. El gobierno de Rodrigo se ha ensangrentado las manos con sangre aymara y vamos a ir a sacarlo. Entonces, ¿cuál la salida frente a una irracionalidad? Y es el discurso de la frustración, ¿no? Mira, entiendo que esto no podría ser producto de una sola acción, sino de muchas acciones simultáneas, o sea, paralelamente. El gobierno no puede nunca cerrar las puertas del diálogo, porque no es una concesión ni es un favor, es un mecanismo que está consagrado en los tratados internacionales, es decir, la solución pacífica. Aunque el otro no quiera negociar, aunque el otro no quiera dialogar, el gobierno siempre tiene que mantener la puerta abierta. Punto. Punto 2. Tiene que hacer inmediatamente una construcción de un pacto político nacional, no entre 500 personas, sobre todo entre los líderes nacionales y regionales. 3, tienen que hacer algunas reformas internas rápidamente. ¿Por qué? Pues porque ha perdido miserablemente 6 meses y esos 6 meses eran el momento de hacer las reformas más complicadas, porque ese fue el tiempo que ahora no lo vas a poder recuperar y que ahora se te va a complicar cualquier tipo de reforma. 4, tienes que tener tu narrativa, tienes que tener tu cuento. Tienes que tener una forma de llegar al país a través de radios comunitarias, a través de medios de comunicación, a través de redes sociales, donde un gobierno tenga una narrativa que todos los ministros, todos hablen el mismo idioma, porque tienes que tener tu propia historia, es decir, tienes que contar tu propio cuento. No hay una narrativa gubernamental y se han dejado sobrepasar por 3 estigmas: gobierno de ricos, gobierno poco transparente y gobierno lento. Y ante eso no han tenido la capacidad de crear precisamente un correlato a ese relato. Eso es política comunicacional, es estrategia comunicacional. Si tú me dices es buena o mala, yo te digo es inexistente, o sea, no es ni buena ni mala porque simplemente no existe, ¿no? Y también otro aspecto fundamental, querido Juan Carlos. ¿Cuál es el plan país que nos propone? ¿Por qué hasta ahora el Ministerio de Planificación no publica el plan país? Porque todavía no sabemos realmente cuál es el camino. Tú sabes que todo gobierno en el mundo tiene que tener su plan país. Llámale plan patria, plan de lucha contra la pobreza, llámalo como quieras, pero se llama plan país. ¿Qué tipo de país nos están proponiendo? Pues no sabemos en esencia cuál es el rumbo, ni siquiera para interactuar o para criticar. Porque ahora mismo tú me dirías, pero ¿cuál es el horizonte de este gobierno? Pero es que yo no sé cuál es el camino que ha trazado este gobierno. Eso se llama programa, es decir, no hay una discusión programática en Bolivia porque tienes un gobierno que no te ha dicho programáticamente qué es lo que van a hacer. Entonces, todas estas cosas son superables, son posibles de ejecutar. Claramente está tufado porque como tienes un intento de derrocamiento, sería absurdo que un país sea derrocado, un gobierno sea derrocado por menos del 0.5% de revoltosos, ¿no? Pero al margen de que sean eficaces, no te puedes quedar ahí. Yo creo que hay formas de poder hacer política, porque es un momento político, y esperemos que este sea un examen que logre superarse, porque ni siquiera una sola medida estructural todavía ha sido tomada. O sea, en el corto plazo recién vamos a ver los problemas reales cuando conozcamos el plan país y cuando vayamos ejecutando reformas. Yo me imagino todos los intentos, la ley 503, la 1720, eran intentos de dar unos chispazos de esa ruta crítica de la que tú hablas. De acuerdo, pues había el plan de todos, ¿no? Habían
por lo menos habían manuales propios o dictados por el Fondo Monetario, no sé, pero manuales al final de la jornada que te decían: por acá vamos a ir. Bueno, buenos, malos, además vamos a elegir. Y teníamos el área de comunicación que tú mencionas, gente de finísimo tacto, ¿verdad? El ministro de Comunicación, además, el cargo era de ministro, ¿verdad? Tenías a don Germán Antelo, don Irving Alcaraz, tenías a don Manfredo Kempf, o sea, tenías gente que tenía no solo una lectura comunicacional, sino una lectura política del país. Hoy día me da la sensación de que, a ver, veremos el presidente, su propio comunicador, hoy día lanza, por si acaso, mi paciencia tiene límite. No entiendo, de verdad, no entiendo qué juego jugamos. O abrimos la puerta o la cerramos. ¿Qué es lo que hacemos, no? No. Mira, pareciera que este podría ser un momento complicado que podría marcar el rumbo de los próximos años, en el entendido de que no tiene por qué haber una ruptura o quiebre del sistema democrático, sino hay que pasar esta crisis. Pero está claro de que lo que va a pasar en el futuro depende qué haces. Obviamente que si las señales en el plano de la economía, su estabilización y su reactivación se empiezan a sentir al segundo o tercer año, mucho de esta hostilidad se va a ir difuminando, porque el gobierno se puede empezar a legitimar. Tú sabes que al final del día lo que te legitima son tus resultados. Pedirle resultados a un gobierno de 6 meses no es ni siquiera sensato plantearlo. Pero también es bueno que en 6 meses el gobierno entienda que el tiempo es un recurso que no lo puedes dilapidar. Tienes que ponerte las pilas y tienes que hacer las cosas porque se van a reactivar los conflictos, pero para eso ya tienes que tener ajustes en todos los campos. Las perspectivas del país no son malas en términos económicos. Hay muchas formas que el país podría encontrar para empezar a mejorar y dinamizar su aparato productivo. Y uno de los sectores estratégicos súper importantes es, por ejemplo, la minería, ¿no? La minería es poderosa. Hoy por hoy la minería no circula por los circuitos formales mayormente, sobre todo la ilegal, pero la minería es un sector estratégico que al país rápidamente lo puede poner de pie, rápidamente. O sea, esos 60,000 millones de dólares que hemos producido casi en 20 años con el gas, que ya no se van a volver a dar, eso se podría producir en mucho menor tiempo y en mayor cantidad si tienes una política minera inteligente. Pero todavía no tienes ley de minería, todavía no tienes ley de inversiones, todavía no tienes reformas constitucionales, que es lo que deberían haber hecho estos 6 meses. El segundo punto es que la estructura como tal, al final se tiene pues que ir ajustando, ¿no? Porque lo otro sería que este gobierno se caiga. Yo creo que no tiene por qué caerse ante una demanda ilegítima y rupturista, pero tiene que ser una gran alerta para que se entienda que este es un momento en el cual se tiene que hacer un giro de 180 grados estructuralmente profundo. Franklin Muñiz, sé que tienes una reunión ya y quiero liberarte. El factor vicepresidencia, ¿qué hacemos? Mira, Juan Carlos, antes de que asuma la presidencia el presidente Paz, yo había declarado algo que inclusive fue motivo de... Me contestó el vicepresidente. Yo dije, no va a ser fácil anularlo al vicepresidente Lara. Lo que hay que hacer es darle trabajo. Y propuse que él debía encaminar 2 reformas, la reforma de la policía y la reforma del sistema judicial. Porque la mejor forma de incorporar a una persona que es conflictiva no es aislándola, es dándole un importante volumen de trabajo y dándole cosas importantes, sobre todo por el perfil del vicepresidente.
Es difícil reparar esa relación que parece que está muy deteriorada y parece que no tuviera solución. Pero yo creo que se puede y se tiene que agotar todos los esfuerzos para reencaminar, porque mucho depende de la institucionalidad que tiene casi poder de veto el vicepresidente, porque para encaminar reformas necesitas que alguien haga las citaciones en el caso del presidente de la Asamblea Legislativa. Conclusión: se tiene que encontrar vías de recomponer esa relación, no personal, sino de forma institucional. No puedes dejar que el vicepresidente esté disparando desde dentro. Y creo que no está funcionando el hecho de haberle cortado todo. Parece que la estrategia esa no ha funcionado. Así que tienen que resolver de alguna forma. Franklin, eres tranquilizador. De verdad tienes una capacidad de ver por Google Earth el tema y de alguna manera creo que es tiempo de aliviar tensiones y de no ir por la solución del desastre. Me adscribo a varios temas que tú los has puntualizado. Gracias, aprendo siempre de un amigo tan querido como eres tú. Por el bien de todos hago votos porque encontremos las salidas que tanto necesitamos. Gracias por estos segundos. No, pues las gracias a ti, querido Juan Carlos. Te mando un abrazo gigante, como siempre. Hasta otra oportunidad.